Señoras y señores, ¿qué tal están? Esta ha sido una semana intensa para los grupos parlamentarios. La consejera de Hacienda comparecía a petición propia para explicar la prórroga de los presupuestos de 2011. La oposición presentaba su alternativa a la Ley de Medidas Financieras propuesta por la Junta. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes y como siempre vemos nuestro sumario. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. La Junta prorroga el 98% de las cuentas, pero deja fuera 508 millones de euros para salvaguardar el equilibrio presupuestario y el control del déficit. Hoy, Pilar del Olmo lo explicará ante nuestras cámaras. La oposición presenta 2 enmiendas a la totalidad y 184 enmiendas parciales a la Ley de Medidas Tributarias y Financieras. El PSOE ofrece un modelo alternativo. El Grupo Mixto denuncia que pagarán la crisis los que menos tienen y el PP se ofrece al diálogo. Sus orígenes se remontan al siglo XII y entre sus calles todavía se respira el ambiente medieval. Junto a Ana María Muñoz de la Peña conoceremos Mogarraz, este rincón de Castilla y León que fue cuna de judíos, moros o templarios. Ha sido una de las medidas que mayor debate han generado en este Parlamento durante el primer periodo de sesiones. La prórroga de los presupuestos llegaba esta semana a la Comisión de Hacienda. En nombre de todos los consejeros, Pilar del Olmo explicaba el porqué y para qué de esta medida. Nuestra compañera Carolina Becochea habla con ella. El escenario económico exige sacrificios y eso se notará en los presupuestos de este año. La Junta ya está trabajando en ellos, aunque de momento mantiene las cuentas de 2011 prorrogadas, cerca de 10.000 millones de euros. Un dato que queremos analizar hoy con la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a nuestras Cortes. Si le parece, antes de entrar en materia, vamos a ver lo que dio de sí la comparecencia a petición propia que usted hizo esta semana en la Comisión Extraordinaria de Hacienda y después seguimos hablando. Esto fue. La Junta de Castilla y León se reafirma en que hizo bien en no presentar los presupuestos para 2012 y corrobora con datos que de haberlo hecho se habría contado con un dinero que no existe. Entre lo que el gobierno de Zapatero estimaba en julio y lo que ha comunicado hace una semana el gobierno de Rajoy para las entregas a cuenta, hay una diferencia de 432 millones de euros y todavía podría ser peor por la situación económica. Es tan complicada que va a exigir muchos esfuerzos. No solamente en el ámbito tributario, pero realmente si no hay dinero es muy difícil y es una tontería cerrar los ojos y no ver la realidad. Sacrificios que se notarán en las cuentas de 2012. El Gobierno autonómico ya está trabajando en ellas. Baraja el mes de abril para presentarlas, pero por el momento mantiene prorrogadas las del año pasado. Cerca de 10.000 millones de euros. Quedan fuera 225 millones más 508 millones de los que no se podrá disponer. Un dinero que deberá ajustar cada consejería. A pesar de que dijo en el discurso de investidura que su prioridad era el empleo, ahora vemos que la única prioridad que tienen ustedes es el déficit. Cuando ustedes dijeron que su prioridad era el blindaje del estado del bienestar, ahora lo que vemos es un ataque directo al estado del bienestar. Y eso lo vemos en el decreto de prórroga. Lo que no es lógico es que haya organismos internacionales que te digan que vas a decrecer o que vas a entrar en recesión y que un gobierno sostenga que vas a crecer al 2,3. Eso no es lógico. La cartera que más ha perdido en esta prórroga es la de Fomento y Medio Ambiente, prescinde de 65 millones de euros. Las que menos, las sociales, Sanidad, Educación y Familia. Entre las tres reducen sus cuentas en 46 millones de euros. Ante estos datos, PSOE y Grupo Mixto insisten en que la prórroga es injustificable y aseguran que forma parte del programa oculto del Partido Popular. En relación a lo que dice de que no se podía conocer la recaudación. Pero ¿y a usted qué más le da? Si usted no ha acertado nunca. Si el problema es que cuando la recaudación depende de usted, es usted la que más falla. La etapa socialista 2008-2011 ha supuesto, señorías, un desajuste presupuestario de 345.000 millones de euros, del 4,20% en el año 2008, del 11,10% en el año 2009, del 9,30% en el año 2010 y la previsión del 8% en el año 2011. Pilar del Olmo ha justificado además las medidas tributarias y financieras que la Junta quiere poner en marcha el 1 de marzo. ¿Para qué quieren el dinero, puesto que carecen de escenarios?
¿Acaso para fomentar más casinos y locales de juego? Porque los alumnos de la enseñanza pública pasan frío en sus aulas. Los trabajadores activos disminuyen. O sea, yo estoy viendo todos los días las cuentas y viendo lo que se necesita en esta comunidad. Y yo creo que el que vive en un mundo irreal es usted. El PSOE reclamó además información sobre los 724 millones de euros que el Ejecutivo le reclama al Gobierno central. La consejera aseguró que eso forma parte de 2011 y que está recurrido al Tribunal Constitucional. Lo hemos visto, la Junta ha prorrogado el 98% del presupuesto de 2011, aunque ha dejado fuera 508 millones de crédito no disponible, un dinero que van a tener que disponer las consejerías. ¿Por qué 508 millones y si va a ser una medida temporal? Es una medida temporal, es provisional, porque estamos en un periodo de prórroga y todavía no hemos elaborado los presupuestos de 2012. Hay que esperar a que el Estado nos comunique cuáles van a ser los ingresos que vamos a tener, una vez que ya se van conociendo las previsiones económicas para el año 2012. Y bueno, ¿por qué 508 millones? Porque es la cifra de ingresos que consideramos que no nos van a llegar en el año 2011. Y por lo tanto, si no te llegan esos ingresos, no los podemos gastar, porque uno de los objetivos principales que tiene este Gobierno es cumplir con el objetivo, valga la redundancia, del déficit público. Y para cumplir con ese objetivo no nos queda más remedio que restringir esos 500 millones que no van a llegar a las arcas de la comunidad. Usted esta semana dio una fecha, abril. ¿Tendremos presupuestos a la vuelta de Semana Santa? Se presentarán posiblemente, casi seguro, en el mes de abril, porque si se cumplen todos los compromisos, el Gobierno de España y Mariano Rajoy se comprometió a presentarlos a finales de marzo, creo que hasta el 31 de marzo tiene de plazo, y a partir de ese momento nosotros ya tendremos la certeza del dinero que va a llegar a Castilla y León, y aunque trabajemos antes, pero a partir de ese momento podremos presentar los presupuestos. Trabajan en un escenario económico bastante difícil. El Fondo Monetario Internacional estima que España va a entrar en recesión durante los próximos 2 años con una contracción del 1,7%. A la espera también de conocer las previsiones económicas de la Comisión Europea, ¿qué espera para Castilla y León este año? Va a ser un año muy duro, es un año duro para toda España, es un año de ajustes, un año en el que tenemos que, en nuestras cuentas tiene que ser que gastemos lo que podemos, no más de lo que podemos, y tenemos que administrar muy bien los recursos que tengamos. Tenemos que administrarlo muy bien y conseguir que nuestros grandes servicios públicos sigan funcionando con la misma calidad, y eso es, yo creo que un gran reto en un año especialmente complicado donde la economía va a entrar en recesión, eso parece que ya coinciden todos los expertos, y un año en recesión son años muy duros, sobre todo porque venimos de años ya de un crecimiento económico exiguo, pero también hay que tener en cuenta que el año 2009 hubo una recesión mucho mayor en España. Estábamos hablando de más de 3 puntos, la economía se contrajo más de 3 puntos. Y bueno, y el año 2012, aunque se plantea fatal, pero la economía se va a contraer, parece ser que la mitad. O sea que, más que nada por la crisis que ya se va profundizando, ¿no? Y ya llueve sobre mojado. Pero bueno, vamos a ver cómo afrontamos, como digo, ese gran reto que tenemos de mantener los servicios públicos fundamentales con menos recursos. Con ese reto y con el cinturón apretado para cumplir con los objetivos de déficit y de estabilidad presupuestaria, ¿a qué está la Junta dispuesta a renunciar este año y a qué no? Bueno, yo creo que cuando yo hablo de los grandes servicios públicos fundamentales, tenemos que mantener esos servicios, tenemos que mantener el núcleo duro, tenemos que ser más eficientes también en esos servicios, porque no podemos gastar lo mismo que hemos venido gastando. Por eso se ha aprobado un plan de racionalización del gasto, se exige un esfuerzo mayor a los empleados públicos para intentar que el gasto sea menor y seguir prestando esos servicios. Ese esfuerzo se va a traducir en más trabajo para los empleados públicos con el mismo sueldo, y eso ya es un esfuerzo importante. Pero al margen de eso, la Administración estamos recortando todas aquellas partidas que se pueden recortar. Y hace poco presentábamos ese plan de racionalización donde vamos a intentar ahorrar en todos los capítulos, desde la seguridad, la luz, con centrales de compras, bueno, en definitiva, todo gasto se va a revisar y se va a poner en cuarentena y se va a pensar si ese gasto es posible reducirlo. Y eso es la estrategia que tenemos
para hacer unos presupuestos muy ajustados, pero que a la vez sirvan para seguir prestando esos servicios con una calidad de vida. Y en esas líneas estratégicas va a haber mecanismos de estímulo económico, lo digo porque la Comisión Europea, desde Bruselas, sí que se habla que más allá de la consolidación fiscal, que la Junta ha apostado, se insta a las comunidades autónomas a crear esos mecanismos para generar riqueza, generar empleo. Ha habido mecanismos de estímulo económico en 2011. ¿Se van a mantener? ¿Se van a crear más en 2012? En la elaboración de los presupuestos, uno de los principales objetivos que tienen los presupuestos es crear empleo, porque es el principal problema que ahora mismo tenemos en Castilla y León, la creación de empleo, mantenimiento y creación de empleo. Dentro del margen que tengamos habrá estímulos económicos a la creación de empleo. No me corresponde a mí tampoco decir cuáles van a ser estos estímulos, hay una Consejería de Economía, pero sí les digo que un objetivo principal del dinero que exista en los presupuestos va a ser destinado a la creación de empleo. Pero además de eso, se está produciendo algo en España que era muy necesario, que es algunas reformas estructurales que son tan necesarias también para Castilla y León. O sea, en ese sentido no nos vamos a sentir acompañados por el Gobierno, al contrario, va a ser el Gobierno de España el que va a liderar acciones de estímulo y de creación de empleo. Ayer mismo el presidente del Gobierno, Rajoy, parece que ponía en su favor a la canciller alemana para conseguir unos fondos adicionales para estimular el empleo en España. Esos fondos seguramente lleguen a nuestra comunidad. Quiero decir con esto que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el Gobierno de España, que está moviéndose para que existan esos estímulos y completarlos en la medida que tengamos competencia en esta comunidad autónoma. Pero no le quepa la menor duda que en los presupuestos de 2012 el empleo va a ser uno de los objetivos prioritarios. Consejera, al margen de los presupuestos, las Cortes ya están trabajando a contrarreloj para que el 1 de marzo entren en vigor esas nuevas medidas tributarias y financieras. Medidas que han creado rechazo en la oposición, en las cámaras de comercio, en los transportistas. ¿Qué respuesta se ha dado a los transportistas que piden que se aplique el modelo de Valencia y que se devuelva el céntimo sanitario? Pues se les ha dado una respuesta, yo creo que muy favorable para su sector, y es que vamos a devolverles la mitad por litro de lo que es el céntimo sanitario. Se les va a devolver 2,4 céntimos por cada litro de gasóleo que consuman en Castilla y León. Yo creo que eso es una medida que queda a la mitad de sus pretensiones, pero por otro lado la Junta va a tener que renunciar, y los ciudadanos de Castilla y León, a otros 2,4 céntimos por litro, que creo que es una recaudación importante. Es un sector empresarial que da trabajo a muchas personas en Castilla y León, y por eso se ha tenido con ese sector una especial consideración, de manera que va a pagar la mitad de lo que pagan el resto de los usuarios. Es un sector que tiene problemas y dificultades, que está atravesando ahora mismo por una subida importante también del precio del gasóleo, y por lo tanto en estos momentos se ha considerado que era la mejor opción para que estas personas, estos empresarios, continúen trabajando en Castilla y León y continúen consumiendo el gasóleo en nuestra comunidad autónoma. ¿No temen que se vuelva en contra, como dicen los miembros de las cámaras de comercio? Como pienso que va a ser una medida generalizada en nuestro país, porque todas las comunidades vamos a tener unos problemas bastante grandes, porque no vamos a tener ingresos suficientes, pues pienso que no va a haber una pérdida de ingresos por esa vía. De todas maneras, se ha creado un grupo de trabajo continuo entre la Consejería de Fomento y los transportistas para analizar cómo evoluciona el sector. Todas las subidas de impuestos, yo entiendo que no gustan a nadie, son medidas excepcionales que se han tomado por un año especialmente duro, y que todo esto pues, se irá revisando cómo evoluciona, y yo espero que la crisis no dure siempre. A ningún gobierno le gusta poner impuestos. Es una medida que no es popular, y eso lo sabe muy bien algunos otros partidos, por ejemplo el Partido Socialista, que enseguida, como no gobierna, es normal, se apunta al carro de lo impopular que es un impuesto, pero no tiene tareas de gobierno, y cuando uno gobierna pues se da cuenta de que es más importante tener una sanidad que nos atienda a todos, o tener que pagar algo más. Bueno, pues esa es la disyuntiva. Debate también con la ecotasa. Los promotores eólicos la han rechazado porque consideran que van a poner en peligro nuevos proyectos. No sé si va a ser una medida temporal y cómo se va a garantizar que la ecotasa no afecte en las facturas de los consumidores.
Hasta ahora, hasta este momento, la ecotasa existe en otras comunidades autónomas y no ha tenido ninguna repercusión en la factura del consumidor, porque hasta ahora no existe los suplementos territoriales. Simplemente eso se repartirá, o lo pagarán las eléctricas o lo pagarán los promotores de parques eólicos, pero lo que está claro es que eso no va a tener repercusión inmediata en la factura de los consumidores de Castilla y León. Eso porque está así la normativa, si se cambiara algún día, pues todo está sometido en esta vida a revisión, pero hoy por hoy está garantizado que no hay ningún suplemento territorial y que los ciudadanos de Castilla y León no van a pagar más por la luz. Yo comprendo, como decía, que el sector que se ve afectado por un impuesto pues no le guste. La realidad es que los parques eólicos tienen un impacto ambiental evidente y que, como se ha agravado con un impuesto medioambiental, pues se trata de paliar los efectos que tiene ese impacto ambiental. Por otro lado, hay que reconocer que también generan energía en Castilla y León y que es un sector, como todos los sectores, que tiene su importancia. Pero aquí no queda más remedio, o sea, alguien tiene que pagar los impuestos y ser realistas. No se puede proponer una subida del IRPF tal y como lo ha hecho el Partido Socialista, porque la recaudación que se produce con esa subida es exigua, pero muy exigua. Y aparte de eso, porque hace poco se opusieron a que el Gobierno de España subiera el impuesto de la renta. Entonces hay que tener un poco de coherencia. Queda, por tanto, mucho camino por recorrer. Hablaremos más detalladamente más adelante de esas medidas financieras y tributarias. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros seguimos aquí con más actualidad en nuestras Cortes. Y mientras en las Cortes se trabaja a contrarreloj para tramitar la Ley de Medidas Tributarias y Financieras, los grupos de la oposición plantean alternativas. Son estas. Rechazo frontal de la oposición a una ley que dicen ha generado la mayor alarma social. El PSOE pedirá en las Cortes su devolución y presentará una batería de 82 enmiendas parciales. Su alternativa, con la que recaudarían 300 millones de euros, sería esta: 120 millones de gravar las grandes herencias, 70 del impuesto que cobrarían a las nucleares, 54 de un incremento adicional del IRPF y 45 del impuesto del patrimonio. Pero además piden una auditoría de las empresas públicas de la comunidad. Como sabemos que muchas no sirven absolutamente para nada, planteamos que inmediatamente, como resultado de esa auditoría, desaparezcan. El grupo mixto se une a este no en mayúsculas con parecidos argumentos y presenta 102 enmiendas parciales. Los de siempre van a seguir pagando la crisis y los que siempre se han enriquecido van a seguir enriqueciéndose. El grupo que apoya al Gobierno mejorará el texto con 51 enmiendas y se muestra abierto al diálogo con la oposición siempre que no se traspasen unas líneas rojas. Queremos seguir manteniendo la calidad de los servicios públicos esenciales. Para nosotros esto es básico. Si hay enmiendas de la oposición cuyo contenido pone en riesgo la calidad de los servicios públicos esenciales en Castilla y León, nuestra obligación, nuestra responsabilidad va a ser rechazarlas. Líneas rojas serán también el déficit y la actividad productiva. Con buenas dosis de esperanza han regresado esta semana a Ávila los miembros del Comité de Empresa del Gorriaga tras recabar el apoyo de los grupos parlamentarios. Hoy estamos un poco más optimistas. Hace unos días estábamos un poquito más negativos, pero vamos, yo creo que sí, estamos muy satisfechos y muy optimistas de que vamos a salir. En una reunión a tres bandas, el PP les ha confirmado que la Junta mantiene contactos con empresas interesadas en comprar el Gorriaga, pero piden prudencia y discreción para evitar que en este proceso el ruido no ahuyente a los interesados. Apoyo también del PSOE, que llevará la situación de la empresa al primer pleno del año en las Cortes. Los socialistas creen que la factoría merece una solución como la de Sedas Solubles y para el grupo mixto la chocolatera de Nueva Rumasa es viable. El martes el comité de empresa se reunirá con los administradores concursales para analizar la situación. Les hemos trasladado la necesidad de, en estos momentos, actuar con absoluta responsabilidad, con discreción, porque los posibles interesados en estos momentos lo que no necesitan es publicidad. Y ya es hora que de verdad la Junta de Castilla y León apueste de forma decidida por un sector. No se puede estar jugando a todo. Hay que ser conscientes de que nos preocupa el sector agroalimentario y hay que apostar decididamente por ello. Colaboración en estos tiempos de crisis es el mensaje que la presidenta de las Cortes va trasladando a alcaldes y presidentes de diputaciones en la ronda de contactos que desde principios de legislatura mantiene por toda Castilla y León. Esta semana el turno le ha tocado a Valladolid. Reunión primero con el alcalde y después con el presidente de la Diputación.
Jesús Julio Carnero no quiere que el castillo de Fuensaldaña, que fue durante 24 años sede parlamentaria, permanezca cerrado por más tiempo y se lo ha ofrecido a la Fundación Villalar para que albergue exposiciones temporales o actividades culturales, una oferta que María Josefa García Cirac trasladará al patronato. He agradecido su invitación y trasladaré a los miembros del patronato en la próxima reunión que tengamos esta generosa oferta que nos hace la Diputación de Valladolid y estudiaremos si es posible y cuál es la actividad o actividades que desarrollemos en el castillo. Castillos como el de Fuensaldaña han sido testigos de nuestro pasado, al igual que figuras como Isabel la Católica, los comuneros o José Zorrilla. A partir de ahora podemos descubrir su pasado a través de unas fichas didácticas que cada miércoles distribuirá el Norte de Castilla en colaboración con la Fundación Villalar. Fue en Villalar donde ajusticiaron a los comuneros en 1521. Miguelón dejó su huella en Atapuerca hace más de 400.000 años. Y Miguel Delibes se convirtió en una de las grandes figuras literarias del siglo XX. Todos tienen en común Castilla y León. Nuestra historia se escribe a través de ellos y desde esta semana el Norte de Castilla nos acerca a estos personajes en una iniciativa en la que ha colaborado la Fundación Villalar. Queremos apostar por la educación de nuestros jóvenes y en esta apuesta por la educación de nuestros jóvenes está también implícita nuestra apuesta por el futuro de Castilla y León. 52 fichas que cada miércoles se distribuirán con el periódico hasta el próximo mes de junio y que están dirigidas a niños de primaria. Considero que es una iniciativa atrevida, original, dinamizadora. Resulta sinceramente inusual y más en estos tiempos tan difíciles en los que la cultura con frecuencia resulta relegada, apartada y olvidada. Los textos, escritos por el historiador y periodista Enrique Berzal, dan un nuevo enfoque a la aventura por conocer la historia de Castilla y León. Nuestros siguientes protagonistas conocen muy bien Castilla y León. Jorge Martínez por su trabajo en la alcaldía de Torquemada y Ana Isabel Hernández por los años que ha pasado rodeada de legajos en el archivo de Simancas. Ambos estrenarán escaño en las Cortes el próximo mes de febrero, relevando en el cargo a César Antón y a Ramiro Ruiz Medrano. Aunque era la siguiente en la lista, no se lo esperaba, pero por cosas de la vida, o más bien de la política, Ana Isabel Hernández será procuradora. Después de 3 décadas en el PP y algún que otro cargo en el Ayuntamiento de Cigales, su pueblo natal, ahora se sentará en el escaño de Ramiro Ruiz Medrano, una etapa que augura será intensa. Supone una gran responsabilidad y más en este momento que vivimos, que bueno, pues con esta crisis tan fuerte que tenemos y que creo que todos tenemos que aunar esfuerzos y trabajar para poder salir de la crisis. Su trabajo en la Consejería de Fomento le permitirá compatibilizar agendas, aunque aún no sabe en qué comisiones trabajará. Si se le pregunta, Ana Isabel tiene sus preferencias. Educación en un principio porque yo hice la carrera de Geografía e Historia y mis pasos iban a ir encaminados hacia la educación. Y luego la cultura pues porque, bueno, por aficiones. Jorge Martínez también tiene sus preferencias. Después de 13 años en política, este palentino da el salto del Ayuntamiento de Torquemada a las Cortes, aunque tendrá una agenda apretada. No existe ningún tipo de incompatibilidad entre la alcaldía de un ayuntamiento y estar en las Cortes de Castilla y León. El hecho de que un ascenso y un puesto importante que ha tenido un compañero del partido, César Antón, pues que haya abierto un hueco y me haya dado a mí la oportunidad de entrar a defender los intereses de Palencia en las Cortes de Castilla y León. Y especialmente del medio rural. Por mi formación de ingeniero agrónomo me gusta mucho la agricultura. Yo creo que sí que es importante tener la visión, que en este caso tengo yo también como alcalde de un municipio, teniendo en cuenta la visión del mundo rural, de las deficiencias que hay a nivel en el mundo rural. Y bueno, esas deficiencias, esas mejoras, esas propuestas que en general recopilas de toda la gente con la que hablas, sí que las puedes llevar a las Cortes regionales. Objetivos que los dos nuevos procuradores intentarán cumplir a partir del 7 de febrero, cuando en pleno tomen posesión de su cargo. Sitúense, siglo XII, templarios, judíos y peregrinos. Aunque lo parezca, no es una novela, es historia, la historia de Mogarraz, un pequeño municipio situado cerca de la Alberca, en plena Sierra de Francia, que se ha convertido en el rincón favorito de la socialista Ana María Muñoz de la Peña.
Estamos en Mogarraz, es un pueblo de la Sierra de Francia, situado en el mismo corazón del Parque Natural Batueca-Sierra de Francia. Es un pueblo con un encanto especial que invita a la melancolía, invita a la historia, a la leyenda. Todo el municipio está lleno de símbolos que recuerdan a los judíos conversos, la estructura misma del pueblo. Símbolos cristianos, símbolos árabes, cultura romana, visigoda, celta. Entonces, de alguna forma, une todas estas culturas. Hay pinturas rupestres, lo que indica que hace 4.000 años ya gentes habitaban y poblaban este municipio. Luego hay unos años, hasta el año 1000 más o menos, que con la invasión musulmana de alguna manera ahí se confunde mucho la leyenda con la historia porque se pierde de alguna manera el hilo cronológico de la historia. Sin embargo, a partir de la repoblación que inició Alfonso IX de León, de nuevo vuelve a poblarse el municipio con franceses, con francos. De ahí el origen de muchos de los apellidos de Mogarraz, Gascón, Maillo, y de ahí el origen también del nombre de la sierra, del nombre del municipio, del nombre de la patrona, la Virgen de la Peña de Francia, que es patrona además de Castilla y León. Se repuebla también con guerreros de la Orden del Temple. Cuando en el año 1492 se expulsa a los judíos de España, muchos de ellos se refugian en la Sierra de Francia, se convierten en conversos. Y de ahí la simbología que hay en todos los dinteles y fachadas de las entradas de las puertas, casi todas con la Ave María, la cruz latina, una zona plagada de símbolos. La mayoría de las leyendas están basadas en historias precristianas, ¿no? La Mora Encantada es nuestra leyenda más favorita, data del año 1500 aproximadamente. Por un mal de amores que tuvo, un conflicto entre familias, se sumergió en una poza de agua en el río Milano y sigue allí durmiendo en las profundidades de ese charco. Y bueno, pues tenemos cantidad de rincones que se llaman así: el charco de la Mora Encantada, el salto de la Mora Encantada, el rincón de la Mora Encantada. Son leyendas, la verdad, apasionantes que terminan confundiendo lo que es el cuento con la realidad. Hay muchos artesanos, hay trabajadores del cuero, hay orfebres. La agricultura se da en paredones con una estructura medieval. Evidentemente no es una agricultura de superproducción, es una agricultura de subsistencia, de consumo familiar y, sin embargo, tienen una producción muy importante en cerezo, vino. Es poco conocido el hecho de que por Mogarraz pasa también el Camino de Santiago. Aprovechando una calzada romana, es zona también de paso, de peregrinaje, y había dos hospitales de peregrinos en la Sierra de Francia, uno en Mogarraz y otro en San Martín. Nos encontramos en el Calvario de Mogarraz, es uno de los pocos que quedan tal y como fueron, que se sigue utilizando todos los años, se hace la ruta hasta finalizar en el Calvario, señaliza la entrada del municipio o la salida en función de la ruta que traiga. Es un municipio que cada vez que vienes descubres un rincón con un encanto diferente. Con estas vistas de la Sierra de Francia nos despedimos por hoy, recordándoles que el próximo sábado a las 2 de la tarde tienen una cita con la información parlamentaria aquí en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.